Jóvenes señoritas, nuevamente el profesor Iván en un nuevo video para indicarles en esta ocasión el tema de la ley de Ohm. Ya hemos visto la parte teórica, ahora vamos a entrar a la parte práctica y la resolución de ejercicios, que es bastante sencillo, como lo van a poder ver. Lo primero que vamos a hacer es instalar un programa cuyo nombre es el LiveWire. El primer paso va a ser ese. Ya les voy a enviar, o ya les he enviado mediante el Classroom, el link para que puedan descargar este software, que es bastante pequeño y está en un archivo comprimido. Les va a descargar de esta forma, livewire.rar. Lo único que tienen que hacer es descomprimirlo, extraer aquí, y se va a crear una carpeta que dice el LiveWire. Abrimos la carpeta y aquí está nuestro ejecutable, ¿no? El livewire.exe, y el que tiene el icono lógicamente de colores. Bien, si no pueden ver este exe es porque está desactivado en su vista extensión de nombre de archivo esto. Si está desactivado van a verlo solamente así, y si está activado lo van a ver con el punto exe. Este es mi ejecutable, esto es lo que tienen que llevarlo, enviar al escritorio, ¿no? Para que puedan ingresar de forma rápida. Ese es su acceso directo. Entonces este software lo voy a mandar por el Classroom, van a poder descargarlo, lo descomprimen y simplemente es sacar su acceso directo, no necesitan instalar absolutamente nada, ya va a estar listo para usar. Ese es el primer paso. Bien, una vez teniendo el LiveWire, vamos a ver luego de resolver el ejercicio cómo funciona. Ahora vamos a la resolución de los ejercicios. Aquí tengo mis ejercicios planteados, mis 3 ejercicios. El primero me indica hallar la intensidad de la corriente que circula por un circuito con una resistencia de 100 ohmios y una fuente de alimentación de 25 voltios. Tengo acá mi triángulo que muchos de ustedes en su teoría me lo han puesto, ¿no? Es el triángulo de la ley de Ohm, donde en la parte superior está el voltaje, en la derecha está la resistencia y en la izquierda, en la parte inferior, está la intensidad o la corriente. Cabe señalar que para hacer los cálculos, todos los valores de las unidades de medida del voltaje, de la resistencia y de la intensidad tienen que ser valores absolutos. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden tener múltiplos ni submúltiplos. ¿A qué me refiero con múltiplos? Por ejemplo, acá la resistencia tiene un múltiplo que es el kilo. Su resistencia es 2.7 k ohmios, ¿no? Este es un múltiplo. Entonces, para poder realizar el cálculo, yo tengo que transformar esto a ohmios simplemente, ¿no? Lo mismo aquí con la intensidad. Por ejemplo, la intensidad en el segundo ejercicio me dice 30 miliamperios, ¿no? Es un submúltiplo. Entonces, no puedo utilizar el miliamperios, tengo que transformarlo a amperios. Y la transformación es bastante sencilla y también la voy a explicar. Vamos con el primer ejercicio, que es el más fácil, porque todo está en valor absoluto, ¿no? El voltaje y las resistencias de ohmios. Entonces, inmediatamente agarramos nuestro triángulo de la ley de Ohm y tengo que tapar la parte que dice lo que deseo hallar. En este caso, hallar la intensidad. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a, si quieren ustedes, borrar la parte de la intensidad. Es decir, esto lo voy a... Ahí, permítanme un segundito. Lo voy a tachar, ¿no? Esta parte. No quiero quiero hallar la intensidad. ¿Qué me queda? Voltaje dividido entre la resistencia. Eso es lo que me queda. Entonces, lo que voy a hacer inmediatamente es mi fórmula. Voy a decir que la intensidad es igual al voltaje dividido entre la resistencia. Ahí está. Y ahora lo que hago simplemente es reemplazar valores. Así de sencillo. Intensidad es igual al voltaje. ¿Cuánto es mi voltaje? 25. Y lo divido entre la resistencia, que es 100, ¿no? ¿Y cuál va a ser mi resultado? Tengo mi calculadora inmediatamente y pongo que 25 dividido entre 100 me da un valor de 0,25. Entonces, mi intensidad va a ser igual a 0,25. ¿Pero qué? ¿0,25 qué? Amperios, ¿no es cierto? Porque esa es la unidad de la corriente o de la intensidad que circula por el circuito, ¿no? Intensidad o corriente es lo mismo. Entonces, la unidad de la intensidad es el amperio, el ohmio de la resistencia y el voltaje, el voltio del voltaje, ¿no? Ya está mi primer ejercicio. Bastante sencillo. Ahora, para mi segundo ejercicio. Vamos con mi segundo ejercicio.
Aquí tengo mi enunciado y me dice hallar el voltaje que se necesita para alimentar un circuito donde circula una corriente de 30 miliamperes con una resistencia de 2.7 k ohmios. Ahora, para transformar esto, miliamperes, ¿no? Esto yo lo puedo escribir por decirles 30,0, ¿no es cierto? Me da lo mismo. Matemáticamente es lo mismo, es válido, ¿no es cierto? Lo único que tengo que hacer, como es miliamperes, tengo que recorrer la coma hacia la izquierda. ¿Cuánto? 3 espacios, ¿no? Mili es 3. Entonces recorro 3 espacios. Voy a recorrer 1 acá, 2, y como no tengo otro número voy a completar con un 0 y voy a recorrer 3. Entonces, ¿esto cuánto se convierte? Se convierte en 0,03, o si quieren el 0 más, amperios. ¿Ya? Fíjense, la coma está acá. Está como si estuviese acá. Recorro, voy a recorrer la coma. Está la coma acá, ¿cierto? En este espacio. Voy a recorrer 1, 2 y 3 posiciones. Y la coma viene acá. Por eso se convierte en 0,030, si quieren, amperes. ¿Ok? Ese es para la corriente. Ahora vámonos con la resistencia. La resistencia me dice 2,7 kilo ohmios. ¿Ya? Kilo ohmios. Entonces, de la misma manera, es kilo. Ya no es mili. Kilo. Entonces tengo que recorrer hacia la derecha 3 comas. O 3 posiciones, perdón. Entonces, 2, 7 y 2 ceros. De la misma manera, he recorrido 3 espacios. La coma estaba aquí, ¿no es cierto? Recorro 1, 2 y 3. Ahí queda la coma. Como no hay más dígitos, entonces no necesito que coloque la coma. O si yo quiero, para evitarme errores o para evitarme cualquier tipo de confusión, le puedo poner coma 0. Y esto me queda en ohmios simplemente. ¿Ok? Me queda en ohmios. Mucho cuidado con eso. Es 2700 ohmios o 2700.0 ohmios. Es lo mismo si le quita el 0 o lo mantengo. No hay ningún problema. Aquí me equivoqué. Esto es amperios. Ahí. Bien, una vez que ya tengo mis valores en sus unidades de medidas absolutas, simplemente hago un enter y procedo nuevamente a mi triángulo. Y mi triángulo me dice que tengo que encontrar el voltaje. Entonces en este caso voy a tachar el voltaje. Tacho el voltaje que me queda. I por R. ¿Cierto? Si están juntos es multiplicación. Entonces voy acá y pongo que mi voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Reemplazo valores. Mi voltaje va a ser igual a la intensidad. Pero la intensidad en amperes. Acá. Entonces coloco 0,03. ¿Es cierto? Y esto multiplicado por la resistencia, que es 2700. Bien, hallo mi valor, mi calculadora, aquí está, y multiplico 0,03 por 2700 y me da un valor de 81 entero. Entonces mi voltaje va a ser 81, pero 81 ¿qué? Voltios, ¿no? 81 voltios. Bien, ahí está mi segundo. Voy a bajar mi fórmula un poquito, o mi formulario, para hacer el otro ejercicio. Y hago el último. ¿Qué me dice? En este caso tengo que hallar el valor de la resistencia en un circuito donde circula una corriente de 200 miliamperes con una tensión de 15 voltios. Como ya estoy más capo al momento de sacar el valor solamente en amperes, voy a hacer directamente la fórmula. Esta vez hallo la resistencia, entonces tengo que tachar la resistencia. Tacho la resistencia y me queda la fórmula de la siguiente manera. Me dice que la resistencia es igual al voltaje dividido entre la intensidad. Ahí está. Entonces, nuevamente la resistencia es igual al voltaje. Mi voltaje está en voltios, no tengo ningún problema, le coloco 15 y lo divido entre la intensidad. La intensidad me dice 200 miliamperes. Recuerden que cuando es mili, hacia la izquierda, 3 posiciones. Aquí está 1, 2 posiciones, aquí tengo la coma, aquí tengo 1 posición, 2 posiciones y 3 posiciones. Entonces, como queda al borde acá, al principio del 2, lo único que tengo que colocar es un 0,2. Y eso está en amperes. O si quieren, 0,200, que viene a ser lo mismo. Bien. Enter.
y la resistencia es igual a ¿qué? Mi calculadora nuevamente, borro y pongo 15 dividido entre 0,2 y mi resultado es 75. Ahora, para hacer la prueba, no estoy seguro, no creo que sea esto 200 o que pueda ser lo mismo. El profesor me está tomando el pelo, veamos. 0,200 y también me sale 75, el mismo valor, 15 dividido entre 0,2, 75. O sea que el 0, cuando la coma está ahí, no tiene mayor influencia. Si la coma estuviese acá, ya es diferente, ¿no es cierto? Si la coma estuviese hacia la derecha. Entonces, un valor de 75. ¿La resistencia en qué se mide? En ohmios. La resistencia en ohmios. Y ahí tengo mi valor. Ya tengo mis resultados. Ya tengo mis 3 ejercicios resueltos. ¿Ok? Ya tengo mis 3 ejercicios resueltos. Teóricamente, esto tengo que demostrarlo en la práctica. Tengo que hacer que esto funcione en un circuito real. Pero como no tenemos un circuito real en este momento, vamos a hacerlo con el LiveWire que ya lo hemos instalado, que es un simulador. Bien, vamos a abrir nuestro LiveWire. Esto voy a minimizar por ahora. Voy a minimizar y abro mi LiveWire. Ahí está, ese es mi laboratorio. Se abre de esta manera. Aquí tiene una ventanita que la puedo mover, donde están todos los componentes que maneja el LiveWire. Por mientras voy a manejar los componentes pasivos, donde están las resistencias, y las medidas, donde están mis instrumentos de medición. Además de que tengo que manejar las fuentes de alimentación para lo que es el voltaje. Bien, iniciaremos con nuestro primer ejercicio. Veamos qué nos decía. Hallar la intensidad de la corriente que circula por un circuito con una resistencia de 100 ohmios y una fuente de alimentación de 25. Mi fuente de alimentación tiene que ser 25 voltios y mi resistencia 100 ohmios. Entonces, tengo que sacar una fuente de alimentación. Puedo usar esta que es una batería o puedo usar esta fuente que es un voltaje continuo. Voy a hacer la prueba con esta, luego el otro vamos a usar. Para sacar el componente simplemente hago un clic y arrastro, como si estuviese moviéndolo, y ahí está. Ya tengo mi fuente. Luego necesito una resistencia, componentes pasivos, acá está, pasivos. Igual, hago clic y la arrastro. Ahí tengo mi resistencia. Los componentes los puedo voltear, los puedo hacer girar. Aquí están mis herramientas, ¿no? Mi barra de herramientas, puedo hacer que gire, por decir quiero que esto gire en el sentido de las agujas del reloj. Veo este me sirve, ahí, ¿no? Para que esté en la parte superior. ¿Qué más necesito? Necesito un componente para un instrumento de medición. Acá al último están las mediciones. Y tengo que medir la intensidad de corriente. Para eso saco un amperímetro. Aquí está el amperímetro. Igual, clic y saco. Bien, esto ya no necesito, lo voy a dejar a un lado. Ahí, está fuera de la pantalla. Mis componentes están muy pequeños, entonces agarro la lupa, aquí está, y voy haciendo clic izquierdo hasta que a mí me parezca que es lo suficientemente grande para hacer la demostración. Ahí. Si quiero reducir, me pasa por derecho muy grande, muchos clics, entonces con el clic derecho voy reduciendo el tamaño. Una vez que tengo el tamaño deseado, simplemente coloco el cursor a la manita. ¿La manita para qué me sirve? La mano me sirve para mover todo mi circuito, fíjense. Puedo moverlo por todo lado. Voy a dejarlo acá. Y el cursor me sirve para seleccionar. Ahí dice, ¿no? Seleccionar herramienta. Entonces puedo agarrar una herramienta y moverla a donde yo desee. Voy a unirlo un poquito más para que no sea muy grande. Este instrumento del amperímetro lo voy a voltear también a este lado. Oh, perdón. Tengo que seleccionar y luego voltear. Ahí está. Fíjense que tiene un signo más, eso me indica la polaridad. Entonces el más tiene que estar con el más de la fuente. Si coloco al revés, va a funcionar, pero me va a dar una corriente negativa, cosa que no existe. Entonces tiene que estar el positivo con el positivo. Por mientras solamente eso. Ahora, las conexiones. Para unir los componentes simplemente hago clic y sin soltar arrastro hasta el otro componente que quiero unir. Las resistencias no tienen polaridad, pueden estar de esta forma o pueden estar a la inversa, no hay ningún problema. Ahora, también en la parte teórica, ustedes me han indicado que para medir una corriente tiene que estar en serie con el circuito. ¿Qué es en serie? Es como agarrados de la mano, todos agarrados de la mano, ¿no es cierto? Pero en forma consecutiva, o sea que no estén al frente de cada uno, se podría decir. A ver, vamos a ver. En serie es que esto esté unido con el extremo de la resistencia y su otro extremo vaya a la fuente de alimentación, al polo negativo. Entonces aquí el amperímetro está en serie con el
o con la resistencia. ¿Ok? Serie. Corriente siempre se mide en serie, tiene que estar en serie. Eso es muy importante. Ahora me faltan los valores. Fíjense que por defecto la resistencia se pone en un K. ¿Un K qué? Un K ohmio, ¿no es cierto? Y la fuente está en 9 voltios. Para poder modificar el valor simplemente hago doble clic en el valor. Ahí. Es una de las opciones más rápidas. Y aquí está su valor. Dice un K, ¿no es cierto? Un K ohmio. Entonces lo único que tengo que hacer es aumentar acá al 100. Y en vez de que sea K con las flechitas hacia arriba para aumentar y hacia abajo para disminuir, le quito la K hacia abajo, ¿no? O aquí, o simplemente lo borro. No me acepta borrar, no me acepta borrar, no me acepta. Entonces tengo que bajar, ¿no? Tengo que bajar. Si subo es K, si subo va a ser mega, ¿no? Y así, hasta mega es lo máximo que aguanta, porque no hay más resistencia tampoco. Entonces si está en mega, entonces bajo acá y bajo al siguiente. Si sigo bajando, ya se pone en mili ohmios, ¿no? Es más pequeñito, entonces no me sirve simplemente en ohmios. Entonces aquí queda 100 ohmios. Aquí puedo cambiarle el nombre, no hay ningún problema, puedo cambiarle simplemente el nombre. Esto es para nombrar la resistencia. Lo vamos a dejar en 1 porque es nuestra primera resistencia. Una vez que ya tengo todo, le pongo OK. Fíjense, su valor ya ha cambiado. No especifica ohmios, lógicamente. ¿Por qué? Porque la resistencia, su unidad es el ohmio, no hay donde perderse. Vamos con la fuente de voltaje. La fuente de voltaje. Otra forma de acceder para modificar es haciendo clic derecho y propiedades. Igual tiene sus propiedades, su nombre, etcétera. Y aquí está el valor. En mi ejercicio tiene que ser 25, entonces aquí le pongo 25. Lo mismo puedo colocar aquí sus múltiplos y múltiplos. Pueden ser 25K, 25 megas, etcétera. O puede ser miliohmios o microohmios, ¿no? O nanoohmios, que es más pequeñito. Pico, ¿no? Mucho más pequeñito. Entonces voy y lo dejo en blanco para que sea 25 voltios. ¿Ok? Bien. Ya tengo mi circuito, según lo que me ha indicado mi enunciado, ¿no? Hallar la intensidad de la corriente, que vamos a verla acá, por un circuito con una resistencia de 100 ohmios y una fuente de alimentación de 25. Aquí está la fuente, aquí está la resistencia y aquí está mi amperímetro que me va a dar el valor, que debería darme el valor de 0,25 amperes. Ahora, aquí mucho ojo. Cuando son valores muy grandes o muy pequeños, esto hay que hacer una conversión. Es decir, que puedo decir que esto es igual. Esto puede decir que es igual. Si quiero en milis, tengo que recorrer mi coma hacia la derecha. Entonces va a ser 250 miliamperes. ¿Ok? Esto está en amperios, ojo, ¿no es cierto? Esto está en amperios. Entonces, si quiero hacerle un valor más exacto, 250 miliamperes con submúltiplo. Nuevamente vamos a nuestro Livewire y ahí. Ahora, para ejecutar es este, ¿no? Run o correr o F9, ahí está bien clarito. Entonces simplemente hago un clic y mi circuito está siendo simulado. Se está alimentando con 25 voltios, con una resistencia de 100 ohmios y la corriente que circula es 250 amperios. ¿Ok? Esto tiene que estar activado. Ojo, yo me voy a fijar esto cuando me manden su tarea. Porque ustedes, ¿qué pueden hacer? Acá, hasta que no se puede poner el valor, porque esta es una unidad es un instrumento de medida, entonces no vamos a poder cambiar el valor. Pero ahí, veamos, simplemente les va a salir aquí así. Perfecto, no hay problema. Entonces, ahí tenemos 25 voltios, 100 ohmios y su corriente que circula por este circuito es la corriente. Habíamos dicho que vamos a tomar el sentido de la corriente de positivo a negativo, o sea, en este sentido está circulando la corriente. En ese sentido circula la corriente. ¿Ya? Sale del positivo, recorre todo el circuito y se entra por el lado negativo. Entonces, esta circulación de corriente equivale a 250 miliamperes. Ahora, para ver cómo funciona, cómo se vería la circulación de la corriente, me voy aquí a Current Flow, fíjense, flujo de corriente. Hago un clic, hago un clic y ahí ven cómo circula la corriente, fíjense, ¿no? Sale de acá, ahí está la flechita, ¿no? Ahí está la flechita, continúa la flechita, fíjense, hacia abajo y luego regresa a la fuente. ¿Okay? Aquí hay 0 voltios, ¿no? No hay voltaje. Cuando está en verde, quiere decir que no hay voltaje, es 0. Y donde está en rojo, quiere decir que hay voltaje. Ahí está, 25 voltios y 250 miliamperes. Vemos aquí, el voltaje es bien mínimo, fíjense, es 250 microvoltios con 250 miliamperes. La corriente es la misma. Y aquí lo mismo. Esperamos y aquí es 0 ya, ¿no? Es 0 voltios y con 250
miliamperes. La corriente no varía en todo el circuito. El voltaje sí, ¿no? Ahí es 25 voltios. Aquí es muy pequeñita, casi despreciable ese voltaje. Y aquí es otro, 0. Bien, de esa manera. Y para ver algo más, es el 1 me dice que hay flujo de corriente, o de voltaje, perdón, y el 0 me indica que es casi negativo, o sea que es nulo, ¿cierto? Esto es en valores lógicos, pero no lo vamos a usar, más es el flujo de corriente. Bien, ponemos normal, vamos a ver, exactamente. Vámonos con nuestro otro ejercicio. Ya más rápido, ya estamos más restos para hacer. Lo mismo, el circuito va a variar, el circuito no va a variar, el circuito va a ser el mismo, el circuito va a ser el mismo. Solamente tengo que cambiar valores, vamos a hacer eso, cambiar valores más rápido. Pero ustedes ya me tienen que hacer, para cada ejercicio me tienen que hacer un circuito, ¿ok? Voy a hacer uno más, para que seguí. Lo mismo, una fuente de voltaje, voy a usar otra fuente, aquí rapidito, voy a usar esta vez esta fuente. Voy a usar la resistencia pasivo, componente pasivo, una resistencia, y voy a usar el instrumento de medida que es el amperímetro. Bien, giro mi amperímetro, giro mi resistencia. Ahí está, esta vez al revés voy a poner, fíjense, para que no vean que no hay problema con la polaridad de la resistencia. Uno mis componentes, todo en serie, ahí está, y voy cambiando valores. Aquí tenía que hallar el voltaje, ¿no es cierto? El voltaje que he hallado es 81. Veamos, doble clic, le cambio 81, ok. Mi resistencia es de 2.7 K ohmios o 2700 ohmios, entonces puedo poner cualquiera de esos valores. Vamos a hacerlo con el K, 2,7, no punto, aquí tienen que usar coma, y K, ¿no es cierto? Aquí tiene que estar la K. Si no quieren usar la K, aquí tienen que poner 2700 y le quitan la K. Pero para el ejemplo vamos a usar la K y aquí vamos a poner 2,7. ¿Ok? Y inicio la simulación. Ahí está. 29,99 miliamperes. Y en mi ejercicio me decía que es 30 miliamperes, ¿no? O sea, hay un error de 0,01 miliamperes, ¿no? Es pequeño, es despreciable. Entonces prácticamente es 30. Ahí está comprobado mi ejercicio teórico con mi práctico. Vamos al tercero, que lo vamos a reemplazar en el primero, simplemente valores. La resistencia aquí me dice, tengo que hallar he hallado la resistencia, y he hallado una resistencia de 75 ohmios. Voy a cambiar el valor, 75 ohmios, ok. Mi voltaje era de 15 voltios, aquí 15 voltios, ok. Y hago la simulación. Ahí está, este está más exacto, ¿no? 200 miliamperes. Justo lo que me indica en mi, ahí está, esto lo voy a sacar, aquí está, 200 miliamperes, era mi dato, ¿no es cierto?, del problema. Mi dato era 215 voltios, aquí está, 215 voltios, y lo que he hallado es 75, es lo correcto, o sea que con este circuito se cumplen todas las condiciones para que mi circuito me dé los valores exactos, lógicamente valores que yo he hallado. En el segundo lo mismo, ¿no es cierto?, me da 2.7K, aquí está, 2.7K, y la corriente me dice que es 30 miliamperes, entonces la corriente 30, casi 30, ¿cierto? Entonces tengo que cambiar estos valores. Si estos valores me dan, como en el primer ejercicio, me ha dado voltaje y resistencia, es sencillo, ¿no es cierto? Aquí tengo que hallar y solamente cambiar estos valores. No puedo cambiar el valor del amperímetro, el amperímetro simplemente me va a medir. Entonces, para eso me sirve. Bien, jóvenes, el trabajo que ustedes me tienen que presentar 3 circuitos, ¿no es cierto?, para estos ejemplos. ¿Okay? Los 3 circuitos funcionando. Y simplemente tomar una captura de esta parte, ¿no? Aquí va a haber otro circuito, el tercero que falta, entonces ahí pueden poner el circuito 1 o hacia abajo, no hay problema, los 3 en columna o los 3 en fila, ya vean ustedes cómo lo sienten, ¿no? Pueden hacerlo más pequeñito, ¿no? Ahí, y ya les va a entrar un circuito más entonces en la parte inferior. Entonces este va a ser el ejercicio 1, luego el 2, luego el 3 acá falta. Eso me tiene que completar. Hacen la captura y el primer circuito van y lo pegan en el archivo en Word, aquí en la imagen. Entonces esto no me lo envían, pero tienen que tenerlo en sus cuadernos. Estos 3 ejercicios son los ejemplos, tiene que estar en su cuaderno. Lo que me tienen que enviar es la práctica que les voy a enviar también por el Classroom, que va a estar adjunto como tarea.
Bien, jóvenes, eso es todo por hoy. Espero que haya sido lo suficientemente claro y que no tengan ningún problema. No creo que lo vayan a tener, es bastante sencillito. Bien, con esto me despido. Muchas gracias y hasta la próxima clase.